Padre Nuestro es la visión central de la Conferencia Más Vida 2026. La vida plena comienza en la conexión con Dios, Padre, y se fortalece cuando caminamos en comunidad. Nuestro. Cuando una persona se acerca a Dios, todo a su alrededor se transforma. Su familia, sus decisiones, su paz interior y su propósito. No es un evento exclusivo para pastores o expertos. Está diseñada para cualquier persona que desea crecer, aclarar su propósito, fortalecer su fe o avanzar en la etapa de vida en la que se encuentra. Bueno. Yo voy a invitarles a que abran sus Biblias al Evangelio según San Juan y el capítulo 2. Y quiero hablar un tema de cuando Jesús convirtió el agua en vino, pero quiero terminar sobre el tema de la sanidad. ¿Ok? Si les voy a hacer algo feo, ¿cuántos de ustedes vinieron aquí el día de hoy enfermos de algo? Algunos están sordos, no oyeron lo que dije. ¿Cuántos vinieron quejándose enfermos de algo? Casi todos, ¿no? Y algunos 2, 3, 4, 5 cosas. Y entonces, ¿cuántos creen que Jesús vino aquí en esta mañana? ¿Qué ha dicho? Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuántos creen que Jesús quiere sanar a nuestras enfermedades? ¿Cuántos creen que Él puede sanar a nuestras enfermedades? Que a Él le gusta sanar a nuestras enfermedades. Entonces vamos a hablar un poco de lo que era en sí el cambio de agua en vino en Caná y después vamos a orar por los enfermos. ¿Está bien? Entonces hay que irse mentalizando. Van a orar, Dios me va a sanar. Van a orar, Dios me va a ayudar. En vez de, ay pues ya vengo cada domingo y no me pasa nada menos que me pica una mosca. Y entonces vamos a orar. Pero ahora vamos a leer San Juan 2. Y yo voy a leer hasta el versículo 11. Tomen en cuenta, al estar leyendo esto, que este fue el primer milagro que hizo Jesús. La Biblia termina diciendo que hizo tantos milagros que nadie sabe cuántos hizo. Pero aquí empieza con lo que era su primer milagro. Entonces 2:1 dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los siervos o a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecho vino, sin saber él de dónde era,
Aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu Hijo, Jesús, que tú lo enviaste a este mundo como Salvador y Sanador para todos nosotros. Padre, por favor, que pudiera venir el Espíritu Santo y abrir nuestros ojos y oídos a la gloria del Hijo de Dios. Ayúdame a mí a hablar, y pido que el Espíritu Santo de iluminación pudiera estar sobre cada quien presente, y que podríamos estar viendo a Jesús como nunca antes le hemos visto. Y en el nombre tuyo yo oro. Amén. ¿A cuántos de ustedes les gusta el Evangelio según San Juan? A mí me encanta, es mi mero mole. No estoy picado con Mateo, Marcos y Lucas, son buenas personas. Pero al fin de cuentas, al que me llama mucho la atención es el Evangelio según San Juan. Y como dije, aquí encontramos la historia del momento cuando él hizo su primer milagro. Y para contextualizar un poco, si recorriéramos un poco, veríamos que Juan está diciendo: y en este día, y luego el día siguiente, y luego el día siguiente, como contando días, y luego llega a este evento. La verdad es, tú y yo lo sabemos, Jesús nace de la Virgen María, crece en Nazaret. No se habló nada, en verdad, de él ni de él, de Mesías ni de nada, hasta que un día se fue al río Jordán. Juan el Bautista estaba bautizando a la gente, y Jesús pues quería ser bautizado. Juan dice: no, mejor que yo te bautice a ti. Él dice: no, yo quiero que tú me bautices. Y cuando Juan le bautizó a Jesús, ¿se acuerdan lo que pasó? Se abrieron los cielos, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y se asentó sobre Jesús, y vino una voz, pero una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo yo complacencia. Este día fue un parteaguas en la vida de Jesús. Antes era Jesús de Nazaret, hijo de José el carpintero. Pero en este momento fue separado, señalado por Dios mismo, ungido por Dios mismo, y realmente encomendado a lo que era el gran propósito de su vida, de llegar a ser el Salvador del mundo. Y entonces, 3 días después de ser bautizado, dice que había una boda en Caná de Galilea. Jesús era de Nazaret, pero a los 10 kilómetros al norte ya estaba el pueblo de Caná. Y 2:1 dice lo siguiente: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. El pueblo judío era muy creedor, voy a decir, en lo que era el matrimonio, la santidad del matrimonio, la importancia del matrimonio. Y entonces las bodas para ellos eran cosas muy importantes. Y dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Cabe mencionar aquí, lee tu Biblia y vas a ver lo que estoy diciendo, que José ya siempre estaba presente en las narraciones del nacimiento de Jesús. José estaba en un momento cuando Jesús, a los 12 años, subió a Jerusalén con su familia, y luego regresaron a lo que era Nazaret. Pero después de esto, desaparece José. Cuando se abre con el bautismo de Jesús en el río Jordán,
José ya no está en el vista, no está presente. Y todos los teólogos, historiadores y todos creen esto, que José había fallecido. En sí el paso de tiempo de cuando él tenía 12 años a 30 años, Jesús, pues José falleció. Dejó a María con mínimo de 7 hijos, Jesús siendo el mayor. Y entonces cuando llegamos aquí y dice al tercer día se hicieron unas bodas de Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús, María. Muchos llegan a concluir que no quiere decir que fue una persona que le invitaron a la boda, sino muchos creen que María tenía un negocio, ¿está bien? Con lo cual apoyaba a sí mismo, a sus hijos, aunque los hijos trabajaban. Y yo creo que su novio se llamaba Bodas María, ¿está bien? Que ella en sí tenía un negocio en donde ayudaba a la gente a hacer sus bodas y esto y tal. Y me imagino que los novios le habían contratado para que ella estuviera ahí presente, ayudándoles a organizar todo para sus bodas. Y entonces dice, estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Jesús en este momento, si mis cálculos no son malos, tenía 4 discípulos. Tú y yo siempre pensamos en 12, pero apenas estaba empezando, ya tenía 4 días tal vez desde que fue bautizado en el río Jordán. Los discípulos que estaban con él eran Felipe, Natanael, Andrés y el hermano de Andrés, Pedro. No más, 4 discípulos, pero fueron invitados. Y me imagino que los novios estaban muy contentos que en aquel entonces solo eran 4 discípulos en vez de 12. ¿Está bien? Nunca te cae bien cuando tú invitas a alguien a una fiesta. Ay, voy a llevar pues a la familia. Ok, ¿cuántos hay en la familia? 52 y más 2 perros y 3 gatos y un chimpancé. Órale, ¿todos vienen? Ajá, ay. Pero de todos modos dice, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y luego fíjense lo que dice en el versículo 3. Y faltando, ¿qué? El vino. El vino era un elemento muy crucial, importante en las bodas de los judíos. Ya en sí, claro, tomaban agua, pero en sí, dicen en sí, pues ellos tenían la idea de que el vino traía gozo y era una expresión de gozo. Y entonces en una boda pues querían que hubiera vino para que todos podrían gozarse, no emborracharse, pero por lo menos gozarse. Y entonces las bodas, escúchenme muy bien, tú y yo tenemos una boda y a la medianoche ya todos se fueron. Pero los judíos cuando celebraban una boda en aquel entonces, duraba la boda 8 días y noche. Y no solo duraba 8 días y noche, pero los novios tenían la responsabilidad de dar de comer y de beber a todos sus convidados por los 8 días. Y luego podría ser que solo era la familia o puede ser que invitaron a todo el pueblo. Y entonces podemos ver el peligro de que una pareja se podría ir a la quiebra después de su boda por tener que atender a tantas personas. Y yo creo es por eso que de pronto, dice versículo 3, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Estos borrachos ya lo chuparon todo y ya no hay nada más. Y entonces uno dice, ¿qué? Pero en sí, culturalmente, era y habría sido una tremenda vergüenza. Porque si en sí vamos a decir que los novios también se llamaban José y María. Y todos van a decir, ¿te acuerdas de la boda de José y María? Ay, qué gacho. Después de 3 días se acabó el vino y ahí estábamos 4 días chupando nomás Coca-Cola. ¿Entienden?
porque notaba como una falta de preparación, tal vez de fondos, de quién sabe qué. Pero al fin de cuentas era una vergüenza que esto pasó. Pero tenemos a María, bodas María. Entonces dice aquí, faltando el vino, la madre de Jesús le dijo a Jesús, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Palabras que algunos dicen, ¿y qué dijo? Jesús siempre hacía referencia, creo que 7 veces en el Evangelio según San Juan, a su hora, mi hora. ¿Qué era su hora? Era la hora de su muerte, la hora de su crucifixión. Y aquí está diciendo 3 años antes de ser crucificado, está diciendo, aún no ha venido mi hora. Y creo es debido a esto que dijo delante de eso, ¿qué tienes conmigo, mujer? Y creo que lo que estaba diciendo es esto. Jesús, no tenemos vino, se acabó. ¿Qué vamos a hacer? Ayúdame porque tengo que hacer eso. Tranquila, voy a estar otros 3 años más. Y entonces vamos a hacer eso. ¿Qué necesitas? Yo tengo tiempo. Vamos a buscar. Y entonces Jesús se ofreció a remediar la situación de la falta del vino. Y se fue directamente a Walmart y compró no sé cuántas. Y dice aquí, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su mujer, al oír esto, dijo a los que servían. Su mujer dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. ¿Sabes que ella no sabía qué les iba a decir? Ella no sabía. Yo creo que tenía imaginación. Y yo creo que ella estaba imaginando, bueno, él va a mandar a traer, a pedir prestado, él va a mandar a comprar, quién sabe cómo, pero él se va a encargar a conseguir el vino necesario para lo que es la boda. Y estaba confiada ella en él, porque creo que Jesús, por ser su hijo mayor, le había sacado de apuros antes. ¿Está bien? De vez en cuando los hijos sacan de apuros a sus madres, y está muy bien, ¿sí o no? Entonces dice aquí, lo dice, y estaban allí, versículo 5, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí, ella no sabía qué iba a decir, y estaban allí 6 tinacas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. 2 o 3 cántaros son como litros. Y entonces, pero eran más que 3 por cántaro. Pero sea como sea, tenían estos cántaros, tenían estas tinacas, en lo cual podrían caber hasta 30 o 50 litros de agua. Y fueron usadas por el pueblo judío, porque el pueblo judío en su ley tenían diferentes lavamientos, diferentes cosas así, en donde se lavaban, se purificaban. Y entonces tenían eso para que siempre en el momento que sea, tendrían agua a la mano para hacer un rito. Estos se me hace que ninguno estaba vacío y ninguno estaba lleno al tope. Yo creo que cada quien estaba en un nivel diferente. Y entonces dice aquí, versículo 7, Jesús le dijo a los siervos, llenad estas tinajas de agua. Entonces María está, ¿y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Necesitamos. Y yo creo, honestamente, es mi manera de pensar, que estaba pensando, pues Jesús debe estar subiendo un asno y dándole latigazos para ir al pueblo siguiente para buscar vino. Y está con los tinacos. Y está diciendo a los siervos que llenan los tinacos con agua. Y me hago la pregunta si no estuvo como, ¿qué está pasando aquí? Pero Jesús de todos modos les dijo,
que llenasen los tinacos. No estaban todo lleno ni todo vacío, pero él quería llenarlos al tope. No sé cuánto se tardaron en hacer esto, pero ya por fin lo llenaron. Llenaron los en sí tinajas. Entonces, versículo 7 dice, Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, y aquí está el milagro. El milagro no es que llenaron las tinajas, pero dice aquí, versículo 7, Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. ¿En dónde ocurrió el milagro? No fue en que llenaron las tinacas, pero fue en esto. Cada vez que tomaron agua del tinaco, hubo una conversión. El agua nomás al sacarlo, ya de salir del tinaco y estar en el vaso que fuere, de pronto hubo una transformación, una conversión. Había sido agua, pero al sacarlo de pronto se convirtió en vino. Nadie puede hacer esto. Es como de multiplicar los panes y los peces. ¿A cuántos de ustedes hombres les gustaría que tu mujer tuviera el don de cambiar los pecados o los pescados en multiplicarlo para todos? Yo digo, wow, sería tremendo si mi mujer pudiera multiplicar panes y peces, porque yo ya no gastaría nada en la tienda. ¿Sí o no? ¿Sí? O una vez en la vida ya. Pero de todos modos, entonces dice aquí, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Oigan, vengan, sacan, llévenlo al maestresala para que él lo pueda probar. Y cuando entraron, vamos a decir, la copita allá, la tacita, agua, cuando lo sacó, vino. Ya no olía de pescado muerto, sino ya olía de un vino fresco y nuevo. Y entonces estoy seguro los siervos sabían qué estaba pasando, la Biblia lo dice. Otros no entendían. Seguro que yo me imagino que María por fin entendió, pero yo no sé qué pensó los demás convidados, porque seguro que la voz había corrido y era que pues ya no hay vino, ay pues chispas y vámonos y cosas así. Pero de pronto se cambia el agua en vino. Entonces dice, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Se lo llevaron. ¿Quién era el maestresala? El mesero principal, el jefe que mandaba a todos. Y seguro que él es aquel que reportó que no había vino. Entonces ahora lo están llevando el remedio. Y él lo prueba. Órale, ¿es español o qué? ¿Entienden? Y entonces él le comienza a tomar. Y dice en sí, versículo 8, entonces les dijo, sacad ahora y llevarlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó ¿a quién? Al esposo, al marido. Llamó al esposo y dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido vino mucho, entonces el interior, más tú has reservado el buen vino hasta ahora. Costumbre, mejor vino primero, cuando ya están tomados, dales lo que sea, ¿no? Pero al fin de cuentas aquí pasa al revés. En sí les dio, dice maestresala, el vino peor al principio y guardó lo mejor hasta el último.
Y dice, tú sabes que no se hace eso, no sé por qué lo hiciste, no es correcto. Y está regañando al novio. Y yo tengo mis dudas que el novio sabía que había pasado. Puede ser que sabía que el vino se había acabado, pero no estoy seguro si él supo cómo el remedio había venido. Y de todos modos le está medio regañando. ¿Están conmigo hasta ahora? Pero así es como Jesús arregló la situación. Pero ahora quiero ver lo que es en sí el versículo 11. Porque el versículo 11 da un resumen, da una conclusión. Y el versículo 11 dice esto: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Juan describe este milagro como el principio de milagros. O en otras palabras, este fue la primera vez que él demostró poder divino para remediar un problema humano. Nunca antes había hecho esto. Vivía 30 años, pero toda su vida cambió en el momento que fue bautizado en el río Jordán y ungido con el Espíritu Santo. Y a partir de aquel momento, Jesús comenzó a hacer muchos milagros. La Biblia no nos dice cuántos milagros hizo, pero la Biblia nos dice que si aún pudiéramos escribir todos los milagros que él hizo y meterlos en libros, que a lo mejor el mundo no podría contener el número de libros redactados con todos sus milagros. No hay nadie aquí, ni Aarón, ni yo, ni Andrés, despiértale, ¿está bien? Entonces, aquí, no hay nadie aquí que sabe cuántos milagros hizo Jesús. Algunos dicen en San Marcos 34, órale, 34. ¿Es la suma? No. Pero estamos contando desde este día hasta ahora. ¿Alguien aquí puede decir cuántos milagros ha hecho Jesús desde Caná hasta aquí, el 4 de enero de 2026? Nada. Y solo estamos tomando una rebanada aquí de lo que es más vida. ¿Qué tal si abarcáramos a todo el mundo conocido? A todos los creyentes de todos los siglos, de todos los momentos, cuando Él en sí ha manifestado su poder para sanar, para liberar, para levantar. Al fin de cuentas es incontable. Es como de tratar de contar las estrellas. ¿Quién puede en verdad decir cuántos milagros ha hecho Jesús desde aquel entonces hasta ahora? Él sabe, el Padre sabe, el Espíritu Santo sabe, pero no hay ser humano viviente que sabe cuántos milagros lo ha hecho. Yo creo que tú y yo vivimos en un momento en la historia de la iglesia en donde confesamos milagros, pero no los vemos como quisiéramos verlos. ¿Me estoy explicando bien? Porque a cualquier cristiano, si tú le dices, ¿y tú crees en los milagros? Ok. ¿Cuántos has visto? Vi uno en la tele, creo que era Discovery. Y entiendan, porque decimos que sí, porque hay algo innato en nosotros que nos dice, si Dios vive, si Dios es real, no hay nada que Él no puede hacer. Y yo me atrevo de pensar, si yo le hiciera una pregunta a cada uno de ustedes, ya en sí, ya, uno por uno, ¿hay algo que Dios no puede hacer? Todos van a decir, no, Él puede hacer todo, menos hacer un cuadro redondo, pero esta es otra cosa. Pero al fin de cuentas, todos creemos, yo creo que creemos que Dios hace grandes cosas así. Yo creo que todos nosotros deseamos ver estas cosas.
Y algunos que los quieren ver y es una actitud de circo. Es como, ¿con quién era? Herodes, ya el rey. Cuando Jesús vino, él quiso que hacía algunos milagros nomás para ver, pero no era por otra cosa. Y creemos y queremos ver, pero muchas veces no vemos. Y luego existe la pregunta, ¿en dónde está el tope? ¿Está en el corazón de Dios? ¿Está en el corazón nuestro? ¿Qué está frenando la situación? Y tengo que creer que es más en nosotros que en Él, la verdad. Porque somos seres humanos, criaturas, bien adiestrados en la incredulidad. Y entonces lo que pasa es que Dios dice, no hay nada imposible para Él, pero hay días que creemos que todo es imposible para Él. Pero no hay nada imposible para nuestro Dios. ¿Qué me lleva a lo siguiente? Yo creo que Dios, ya están tocando eso otra vez. No es Marchena, ¿verdad? No, bueno, vamos a orar por Él. Todos nosotros creemos que Dios lo puede hacer. Queremos que lo haga. Oímos testimonios verídicas de personas que han sido sanadas. Pero luego decimos, ¿y qué? ¿Y yo? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no lo veo yo? Y yo me imagino que podríamos dar muchas explicaciones diferentes del por qué. Pero no creo que podamos decir esto, que Dios no sana porque Dios no ama. Dios ama. La evidencia y la muestra de que Dios ama es que dio su Hijo en la cruz del Calvario para todos nosotros. Siempre digo a Pati, digo a todos, la muestra final, real, conclusiva del amor de Dios para con nosotros es que dio su Hijo en la cruz del Calvario por nosotros. Y la meta de darse en la cruz es para que muera por nosotros, resucita, para que todo aquel que clama a Él puede recibir salvación, gloria, resurrección. Y entonces aquí está diciendo lo siguiente. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Cada vez que Jesús hace un milagro, una sanidad, esta es una revelación de su gloria, porque nos está revelando quién es Él en verdad. A ver si no tengo razón en lo que digo. ¿Cuántas personas hay que sí, Dios les toca? ¿Y cuál es su primera reacción? Tal vez lloran, pero comienzan a dar gloria a Dios. Comienzan a bendecir a Dios por la manifestación de su gloria. ¿Quiere Dios manifestar su gloria en nuestro medio? Yo creo que sí. Él quiere manifestar su gloria en nuestro medio para que veamos quién es Él. Para que veamos en verdad cuál es su actitud hacia nosotros. Uno está enfermo, ahora no se sana y Satanás dice, ya ves, Dios no te quiere. Tú eres ya en sí un perdido. Ya te quiere borrar de la mapa. Oh. Pero yo creo que Dios quiere tocar y manifestar. Porque voy a decir esto. Hay una urgencia y una desesperación en el corazón de Dios hacia nosotros. Y es esta. Él quiere que creamos y sepamos que Él nos ama. Desde la caída del hombre en el huerto, como que se desbancó esto y la raza está en duda de que si Dios nos ama. Y lo que Dios quiere, por más que cualquier otra cosa, es de hacer y decir cosas que ponen un fundamento en nuestra vida, en donde podemos reposar y decir confiadamente, ¿sabes qué?
Él sí me ama. ¿Quién es el creyente que tiene paz? El que sabe que Dios le ama y que puede reposar en sus manos y en sus brazos. ¿Quién es el creyente inquieta? ¿Quién es el que está triste, que tantas cosas? Es aquel que no sabe. ¿Entienden? Y Satanás siempre nos quiere robar lo que es el gozo de esta paz, de saber que somos amados por Dios. Y Dios constantemente está queriendo soplar sobre la situación para producir en nosotros un sentir, un sentir, voy a decir, Él a mí me ama. No hay nada que puede tranquilizar mejor tu vida que el conocimiento de que Dios te ama incondicionalmente en su Hijo Jesús y que daría su Hijo por ti porque ya lo dio por ti. ¿Me estoy explicando bien? Entonces vamos a terminar aquí porque me están dando mensajes, pero yo les amo, yo sé que son pagados para hacer esto, pero dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Fue el principio. Nadie aquí sabe cuándo vendrá el fin del mundo. Nadie aquí sabe cuándo vendrá el fin de lo que es la manifestación del poder sanador de Dios. Pero yo no creo que mañana es el fin. Yo creo que el día de hoy va a continuar. Yo creo que mañana va a continuar. Yo creo que va a continuar. Y yo en verdad creo que entre más que nos acercamos a la venida de Cristo, más sanidad va a haber. Porque en toda la sanidad lo que Dios está queriendo hacer es hacer lo que dice aquí: manifestar su gloria. Y cuando su gloria es manifestada, sus discípulos creen en Él. Dice: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Leemos la Biblia y ¡boom! Ya, fe nace en nosotros. Pero yo les voy a decir, hay momentos cuando Dios hace un milagro, una sanidad, y esto produce en nosotros una fe que Él puede, pero también una confianza de que Él quiere y Él a nosotros nos ama. Hay momentos que me hago la pregunta: si el labor más difícil que Dios tiene en este mundo se trata de lo siguiente, de por fin poder convencernos de que Él nos ama, de hacernos entender que Él nos ama, porque somos tan golpeados, tan desconfiados, tan tristes, que si Dios dice: yo te amo, no me mientes, tú no me amas, y cositas así. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Yo he dudado del amor de Dios, tú has dudado del amor de Dios, y Dios en su paciencia dice: pues este es un desastre, le voy a seguir amando hasta que ya no aguanta más, y hasta que la convicción de mi amor para con Él caiga en su corazón, y ya que llegue a poder reposar en mi amor. Ya rebasé el tiempo, pero yo quiero orar, y no tenemos que pararnos. Pero si tú tienes un problema físico que tú quieres que el Señor te toque, levanta tu mano en alto. Siempre hay los que no, pues no, pero es que no traigo dientes. No, Dios. Yo he oído a Dios que le ha dado a la gente dientes nuevos. No es mentira, no es mentira. Dicen: ay, sentí un calor ahí en mi boca y de pronto, y muchos de estos de oro. Cosas increíbles que pasan. Entonces yo quiero orar y yo quiero pedirle a Jesús que Él venga a sanar a nuestras dolencias,
Todos ustedes tienen a alguien en casa que está enfermo y que necesita un toque de parte de Dios. Y yo creo honestamente que sería el placer y el gozo de Dios de poder tocar a estas personas para aliviar sus sufrimientos, pero también para manifestar su gloria, para que nosotros podamos entender mejor quién es Él. Y alguien dirá, pues hermano, yo he orado y nunca me ha pasado nada. ¿En qué? Ya tú no te has muerto todavía, ¿verdad? Y mientras tanto que hay vida, hay esperanza. Vamos a orar. Manos arriba. Señor, lo que leímos fue el principio de señales. No fue el fin, el principio. Un solo milagro, un día por la tarde, en Caná de Galilea. Pero Señor, el Evangelio se ha extendido a todas las naciones. No hay nación que en su momento no ha sido tocado por el Evangelio. Y en donde el Evangelio se ha predicado, tu mano se ha extendido. Y Señor, tú has sanado, has resucitado a muertos. Señor, has limpiado, has librado. Señor, no hay nada que tu poder no ha podido hacer. Ahora yo te pido, Jesús, para todos nosotros que estamos aquí, Señor, abre los cielos, abre sanidad, pido en generosidad, y Señor, que pueda haber una inundación de sanidad, una inundación de sanidad. Y yo pido, Señor, que tú podrías comenzar a sanar a personas que están aquí. Yo pido, Jesús, en particular por algunas personas que tienen sufrimientos que les da vergüenza y no quieran que nadie sepa que están sufriendo por vergüenza, y entonces son presos en su vergüenza, su enfermedad. Jesús, tú sabes lo que tienen. No importa que yo sepa que tienen, tú sabes lo que tienen. Sánalos. Sánalos. Acércate. Sánalos. Los con dolor de cabeza por la razón que sea, sánalos, Jesús. Dolores de pecho, sánalos, Jesús. Tantas cosas que podríamos mencionar. Hay los que están, Señor, con problemas de que los ojos les están fallando. No hay en remedio. Señor, la ceguera se va así, acercándose la ceguera. Y yo pido, Jesús, tócalos. Si tú creaste los cielos y la tierra con una palabra, también puedes. Y Jesús, yo sé que siempre decimos, ay, si solo tuvieras fe. Jesús, yo veo al paralítico de Juan 5. Yo veo otros en la Biblia, no tenían fe, ni sabían quién eras tú. Y tú los sanaste. Y la batalla alza tus ojos a Jesús. Alza tus manos a Jesús. Acércate. Acércate, Jesús. Acércate y sana tu pueblo. Y shatala batata y shatai. Vamos a ponernos en pie. Van a pasar los músicos, pero vamos a orar un momentito más. Y la batalla shatala bajata. Acércate. Acércate. Señor, toca ojos, oídos, intestinos,
corazones, rodillas, tobillos. Señor, venas, arterias, tantas cosas, Señor, que pueden estar fuera de orden. Ven y sana en tu nombre. Amén.